Buenos días, hermanos. Esta última canción que acabamos de cantar, Ciudad de Dios, decía en el primer culto que es el anhelo del corazón por estar en la presencia del Señor, por estar ya con el Señor. Por estar ya con el Señor implica haber partido de este mundo también. Y a veces no lo pensamos así. A veces solo cantamos y no pensamos en las implicancias que lo que estamos cantando tiene. Pero anhelar la ciudad de Dios es anhelar estar con el Señor, estar con Dios. Y para eso es necesario salir de este mundo. Por eso la canción decía, allí habrá paz, alegría, gozo. En el mundo todavía tenemos aflicción. Tenemos dolor todavía. Tenemos tanta inseguridad como lo que está pasando en nuestro país. ¿Quién sabe? Nosotros nos sorprendemos por lo que estamos viviendo, un cambio en un día de un gobierno a otro gobierno, de un presidente a otro presidente. Con tanta inseguridad en el país, a cualquier persona le mueve el piso. Pero nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y entendemos que tenemos un Dios soberano, un Dios que controla absolutamente todo. Y que ejerce autoridad sobre todo. Por eso lo que está pasando en nuestro país no le sorprende a Dios. Podría sorprendernos a nosotros. Pero aún como creyentes, creo que el desafío es caminar en la vida con tanta confianza en que Dios está cumpliendo sus propósitos. Y que por más inseguridad que podamos vivir en el mundo, o por más circunstancias que ni siquiera las hayamos pensado, por encima está Dios ejerciendo su soberanía sobre todo ello. Y eso debe darnos tranquilidad, debe darnos descanso en nuestra alma y debemos desafiarnos a seguir adelante porque estamos viendo que Dios, a pesar de todo, sigue cumpliendo sus propósitos en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir a Dios que nos ayude esta mañana en la meditación de su palabra. Inclinamos el rostro, por favor. Padre, todos necesitamos de tu gracia y de tu misericordia, Dios. Pero yo me acerco a ti, Señor, esta mañana para pedirte eso para mi vida, Señor. Para que tu Espíritu, Señor, me guíe en compartir tu palabra esta mañana, Señor. En que ejerzas, Señor, soberanía sobre mis pensamientos, sobre mis emociones. Por favor, Señor. Sé propicio a mi necesidad, Señor, esta mañana al tener la responsabilidad de compartir tu palabra. Por favor. Ayúdame, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes pueden ver, el título que aparece allí esta mañana tiene que ver con un pueblo santo para un Dios santo. Que me parece es el énfasis que tenemos en los versos 18 al 22, porque habla de la celebración de la Pascua y de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura.
Y ambas celebraciones tienen que ver con santidad. Tienen que ver con presentarnos delante de Dios como a Dios le agrada, no como yo quiero, sino como Dios quiere. Cuando uno mira el Nuevo Testamento y va hacia la carta general del apóstol Pedro, escrita para los creyentes que estaban dispersados por el mundo de aquel entonces, el apóstol Pedro les dice a los creyentes en medio de sus circunstancias, en medio de sus dificultades y en medio de sus luchas, en todo aquello que podrían haber estado viviendo o experimentando en su vida, el apóstol Pedro los desafía y les dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Bueno, no conocían a Dios antes, pero les está escribiendo a personas que ya han experimentado un cambio, una transformación en su ser interior. Está escribiéndole a creyentes y les dice: así que no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el desafío para que todo nuestro ser, toda nuestra vida esté cobijada en el Señor, experimentando el temor de Dios en nuestras vidas en cada momento, en cada instante. Y les dice la razón de por qué. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y está hablando de uno de los atributos de la naturaleza de Dios, de que Dios es apartado, está ajeno a todo aquello que ofende, que le ofende. Y entonces vuelve a desafiar y vuelve a llamar la atención de las personas a quienes está escribiendo. Dice: pero si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, vivamos. Porque la palabra conducidos aquí tiene que ver con la vida. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por eso es que al venir esta mañana aquí y al adorar al Señor y al poder ofrecerle nuestros sacrificios a través de nuestros labios de alabanza, de adoración, hay una premisa antes que dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El mismo Señor Jesús, cuando la mujer samaritana le dice, tratando, quién sabe, de desviar la atención sobre su propia vida, le dice al Señor: Señor, ¿en dónde hay que adorar? ¿En este monte o en el otro monte? En Samaria, donde después de dividirse el reino se levantó un altar, o en Jerusalén. Y el Señor dice: ni aquí ni allá, yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y me parece, ese es el sentir de estos versos, desde el verso 18 hasta el verso 22 de Esdras 6. Y por eso la razón del título de Un pueblo santo para un Dios santo. Y me parece que en eso se fundamenta el mensaje de esta mañana. Pero quiero empezar con esta pregunta, porque esta pregunta tenemos que hacernos absolutamente todos, porque todos somos vulnerables, todos somos susceptibles de fallar a Dios. Y podemos tener tomar esta decisión: o nos acercamos a Dios y buscamos a Dios de todo corazón, o nos alejamos de Dios y nos hundimos más en nuestra propia forma de vivir lejos de Dios. Y por eso empezar con esta pregunta: si alguna vez hemos experimentado lo que significa volver a empezar después de un tropiezo, después de una caída,
después de una circunstancia difícil o después de una pérdida que has tenido. Porque no será fácil, porque no será sencillo, porque tendrás que tener la ayuda de otros, tendrás que tener el aprecio, el amor y el cariño de todos aquellos que una vez tú hiciste lo mismo también. Pero es válida esta pregunta: ¿cómo volver a empezar después de una situación así? Y lo digo porque estamos estudiando un libro histórico de ver el regreso de un pueblo que pasó 70 años exiliado, 70 años fuera de la ciudad a la cual llamaban la ciudad de Dios, donde ellos tenían el pensamiento de que ahí estaba la presencia de Dios con ellos. Un templo que los llevaba a sentirse seguros, a sentirse protegidos, a sentirse que podían soportar todo y tener victoria sobre todo solo porque la presencia de Dios estaba con ellos y el centro de la adoración a Dios estaba en su ciudad, que era Jerusalén. Así que 70 años de exilio separados de su tierra, separados de la adoración a Dios en el templo, cuando finalmente regresan y reconstruyen la casa de Dios para ellos, no celebraron sencillamente el templo levantado. No celebraron el haber puesto unos cuantos ladrillos y unas cuantas piedras. Lo que tenían que celebrar era que sus corazones y su comunión con Dios habían sido renovados. Eso era lo que tenían que celebrar, que sus corazones habían sido renovados en la presencia de Dios. Por eso, Esdras capítulo 6, verso 18 al verso 22, el pueblo celebra la Pascua. Y la Pascua es símbolo de rescate. La Pascua es símbolo de redención. La Pascua es símbolo de comunión con Dios. Todo eso encierra la Pascua o encerraba la Pascua para el judío en el Antiguo Testamento, y es exactamente lo que va a significar y va a simbolizar en el Nuevo Testamento para nosotros con el sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual. Así que la Pascua, símbolo de rescate, símbolo de redención, símbolo de comunión con Dios, se hace en santidad. Se celebra en una condición de pureza. Se celebra en una condición de estar apartado de todo aquello que puede ofender a Dios. Pero también se celebra con gozo, se celebra también con obediencia. Por eso me parece que este pasaje enseña que la verdadera restauración espiritual, lo que el pueblo de Dios tenía que experimentar, no se mide por un edificio construido, o no se medía porque habían levantado un templo o porque tenían ahí que hacer los rituales acostumbrados a hacer antes del exilio, sino por la santidad de sus corazones, sino por la entrega de sus vidas a Dios, que es lo mismo que Dios espera de todos nosotros. No un día, no dos, no tres, todos los días de nuestra vida, porque tú no sabes qué pasará mañana. Yo no sé qué pasará mañana. Pero sí quisiera que si mañana acabara todo, por lo menos haya vivido cerca de Dios. Por eso que la afirmación que a la luz de estos versos puedo hacer es la siguiente: la santidad es una evidencia visible de una vida restaurada por Dios. La santidad es evidencia visible de una vida restaurada por Dios. Dios no busca solo que le adoremos, sino que lo hagamos con corazones limpios, con vidas consagradas y con gozo que brota de la obediencia de un corazón cerca de Dios. Eso es lo que
me parece, afirma estos versos, este pensamiento, que la santidad es una evidencia visible de la restauración de Dios, que Dios no busca que le adoremos, sino que lo hagamos con corazones limpios, con vidas consagradas y con gozo que brota de la obediencia. El mensaje esta mañana, hablando acerca de un pueblo santo para un Dios santo, tiene 3 puntos. Un punto que versa sobre los versos 18 al verso 20, hablando de la santidad, comienza con la purificación del corazón. Que el apartarse de todo aquello que puede ofender a Dios comienza con limpiar nuestros pensamientos. Con desear lo que Dios desea. Con someternos bajo la voluntad de Dios. Verso 18 dice lo siguiente, hablando de la santidad, comienza con la purificación del corazón, dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Acababan de dedicar el templo. Acababan de tener una fiesta espiritual dedicando al templo, sacrificando animales por expiación. Y ahora están a punto de celebrar una de las fiestas más importantes del pueblo judío, del pueblo de Dios. Y comienza entonces poniendo a los sacerdotes en sus turnos por orden. Es decir, nos acercamos a Dios o servimos a Dios no como queremos. Ya estaba establecido este orden establecido de los sacerdotes y la tarea que tenían que hacer estaba establecido en Primera de Crónicas, capítulo 23 y capítulo 24. El rey David se encargó antes de morir de poner a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes por orden de familias para su servicio en el templo. También se encargó de distribuir a los levitas, a los demás de las tribus de Leví, como cantores, como vigilantes, como aquellos que se encargaban de las cosas, de darle mantenimiento a las cosas del templo. No estaban haciendo nada nuevo. No estaban tratando de servir a Dios como a ellos les parecía. Todo estaba estipulado. Todo estaba escrito. No estaban inventando nada nuevo. Porque a Dios se le tiene que servir como Dios manda, como Dios decide que le sirvamos. Por eso el Señor Jesús dijo que estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso el apóstol Pablo hablaba de ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en un culto racional. Así que aquí lo que vemos es un orden levítico, tanto de sacerdotes como los levitas, el resto de los levitas que iba a servir en el templo. Es decir, no solo reconstruyeron un templo, sino que también el sistema sacerdotal estaba siendo instalado otra vez conforme a la ley de Moisés, conforme a lo establecido por el rey David. No estaban haciendo absolutamente nada novedoso ni nada nuevo. Nada nuevo. Sencillamente lo que está mostrando es la restauración de las autoridades que tenían a cargo la adoración en el templo, que tenían a cargo el sacrificio en el templo, para que lo hicieran conforme Dios lo había establecido y que no hicieran nada extraño, como hizo Nadab y Abiú, que les costó la vida delante de Dios. Por eso, hermanos, al venir a este lugar, al venir esta mañana aquí, para ofrecer a Dios adoración y alabanza, tendríamos que haber hecho el proceso de reflexión, el proceso de una introspección a nuestro ser interior y buscar dentro de nosotros en qué área de nuestras vidas necesito la gracia, necesito la misericordia de Dios conmigo, porque no puedo en mis fuerzas controlar lo que estoy viviendo. Y si quiero adorar a Dios y si deseo servirle a Dios, necesito entonces una intervención de Dios
en mi ser interior para que yo pueda hacer conforme lo que Dios manda. Verso 19. Créame que tengo la tentación de ir verso por verso y olvidarme del bosquejo, pero sé que necesito que haya algo que pueda ayudarnos a retener lo que a lo menos el Señor pueda hablarnos esta mañana. Pero verso 19 dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. El mes primero en el calendario judío era el mes de abril, el mes de Nisan, entre marzo y abril, a los 14 días del mes de abril. Pero cuando uno va al libro del Éxodo, en el capítulo 12, uno encuentra allí el establecimiento de la fiesta de la Pascua, que no quiero hablarlo en el verso 20, sino en el verso 21. Pero para que vayamos poniendo en nuestra mente que esta celebración de la Pascua ordenada por Dios nace en Éxodo capítulo 12. Pero en el verso 19 se menciona a los hijos de la cautividad. ¿Quiénes eran estos hijos de la cautividad? Bueno, eran los judíos que habían vuelto del cautiverio bajo el decreto de Ciro en el 538 a.C., porque hasta ahí solamente había habido un solo retorno de judíos hacia la tierra de Jerusalén, porque todavía en el capítulo 7 de Esdras va a haber un segundo retorno con Esdras. Pero hasta ese momento solo había habido un solo retorno de 50,000 judíos que por 16 años dejaron de construir el templo, que al comienzo de haber venido del exilio celebraron, dedicaron allí el altar a Dios, sacrificaron allí para restaurar su comunión con Dios, pero luego vinieron las amenazas y por 16 años dejaron de hacer la voluntad de Dios hasta que Ageo y Zacarías hablan con ellos, los exhortan, los animan y los desafían y comienzan otra vez a reconstruir el templo de Jerusalén. Estos hombres que habían venido de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y verso 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Los sacerdotes y los levitas eran responsables del culto en el templo. Y antes de poner sus manos en el servicio a Dios, tuvieron que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Ellos mismos tuvieron que purificarse. Ellos mismos tuvieron que consagrarse. Ellos mismos tuvieron que simbólicamente limpiarse de su propia inmundicia si querían ellos servir a Dios con un corazón agradable a Dios. Tuvieron que hacer eso. Así que antes de ofrecer el sacrificio de la Pascua, tuvieron que purificarse conforme a la ley. Y cuando uno va a Éxodo capítulo 19, versos 10 al 14, mire lo que dice allí, porque es el momento en el que Dios va a hablar con el pueblo y le pide al pueblo que se purifique antes de que se acerquen al monte Sinaí, donde Dios iba a hablar con ellos. Y le dice a Moisés, anda y purifica al pueblo para que luego puedan venir y yo pueda hablar con ellos. Y les dice lo siguiente en Levítico, en Éxodo 19 y los versos 10 al 14. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos. Santifícalos. Que tengan ellos la oportunidad de declarar las cosas que los alejan de Dios. Hoy y mañana. Y en una forma simbólica, laven sus vestidos como un símbolo externo de haber lavado también su corazón. De haber lavado sus pensamientos, sus deseos, sus emociones y sus acciones. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, porque
porque cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Ni aún así podían tocar el monte. Y entonces Dios manda que ellos puedan santificarse. Pero lo que me llama la atención del verso 20 es esta expresión: se habían purificado a una. Y eso habla de un deseo unánime de todos los que servían al Señor. Todos vieron la necesidad de pasar por este ritual de la purificación. Todos estaban buscando ser limpios. Es decir, no había negligencia, no hubo excusas. Cada uno entendió que el servicio a Dios exigía pureza, exigía santidad. Antes de servir hay que ser limpios. Antes de ofrecer hay que purificar el corazón. La adoración sin pureza es hipocresía. Nosotros nos llamamos cristianos y somos seguidores de Cristo. Cuando por primera vez se le llamó en el libro de los Hechos a los seguidores de Cristo cristianos, la implicancia era que estas personas no solo se les reconocía como un grupo o una secta en ese momento, sino como aquellas personas que seguían las instrucciones, que seguían los caminos del Señor. Jesús en las bienaventuranzas nos va a decir: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo dice Mateo 5, verso 8. El apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque entendemos que aunque nosotros hemos experimentado la transformación de nuestras vidas, todavía somos frágiles. Como yo les comenté. Los domingos antepasados, les decía, tengo un gran problema con querer hacer justicia por todo. Tanto así que me doy cuenta que me está afectando cuando miro las noticias últimamente. Porque seguro les pasa a ustedes, sienten una ira, a veces una cólera por todo lo que pueden ver nuestros ojos. Y soy consciente que eso es una debilidad en mi vida y tengo que reconocerlo y tengo que ir a Dios y decir: Señor, tú dices, si alguien dice que no peca es mentiroso. Y entonces entiendo que yo soy débil como todos mis hermanos también. Y que yo necesito tanto de ti como ellos también necesitan de ti. Y si tú me restauras a mí, entonces puedes restaurar también a mi hermano. Porque lo hiciste con Pedro, aunque Judas no quiso. Así que tenemos el camino para ser restaurados. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, escribió lo siguiente: la santidad no consiste en palabras o gestos religiosos, sino en un corazón transformado que refleja la belleza de Dios. La santidad no consiste en palabras o gestos religiosos, sino en un corazón transformado que refleja la belleza de Dios. Y yo tengo que preguntarme todos los días, desde que abro mis ojos: Señor, hoy es la oportunidad que tengo para que mi vida pueda reflejar tu belleza. No se trata de ir al espejo y de peinarse bien, aunque los hombres no hacemos mucho eso. Y por eso siempre nos ven casi igual. Pero no vemos a las damas de la misma manera, quién sabe, de una hora a otra hora.
Pero aquí nos habla de la belleza del ser interior, de lo que estamos dejando ver en nuestras palabras, en nuestras acciones. De eso se trata. De dejar ver a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Pero ¿cómo aplico estos versos 18 al 20? ¿Cómo lo aplico a la vida personal y cómo lo aplico a la vida de la iglesia? Bueno, creo que la aplicación es la siguiente, o podría ser la siguiente. La santidad empieza en lo secreto. En lo secreto, es decir, en la lectura de la palabra, en la reflexión, en la meditación de la palabra, a solas con Dios. Empieza en mi tiempo de oración, a sola con Dios. Empieza en mis ayunos o en mis vigilias que yo puedo tener en la presencia de Dios, donde le digo a Dios, Señor, hazme ver mi corazón, Señor. No el corazón de mi hermano, no las debilidades de mi hermana. Hazme ver mi corazón, Señor, para hacer lo que tu palabra manda. No debo mirar la paja del ojo ajeno cuando yo tengo una viga en mi propio ojo. Hazme ver, Señor, las vigas de mi vida. La santidad entonces empieza en lo secreto. No se trata de lucir espiritual, sino de vivir limpio ante Dios. Examinemos nuestro corazón diariamente. Pidamos al Espíritu Santo que revele áreas que necesitan ser limpiadas, que necesitan pasar por ese proceso de limpieza nuestro corazón. El venir bien arreglados, el cantar adelante, el predicar esta mañana, no significa que ustedes me conocen, ni que conocemos a nadie. Solo Dios conoce mi corazón. Y solo Dios conoce sus corazones. Y todos somos conscientes de cómo estamos delante de Dios. Todos. Creo que una segunda aplicación sería la siguiente. La pureza no es opcional. La pureza en la vida cristiana es esencial. No se puede servir a Dios con manos sucias o con doble vida. No se puede. Nos exponemos delante de Dios. Nos exponemos al juicio de Dios. Y Dios no lo hace para maltratarnos. No lo hace para que podamos desanimarnos. No lo hace porque quiere desecharnos. Lo hace porque nos ama. Lo hace porque quiere vernos cerca de Él. Lo hace porque quiere que dependamos absolutamente de Él. Creo que una tercera aplicación sería la siguiente: la unidad en la pureza. La unidad en la pureza. Juntos como iglesia crecemos en poder cuando como miembros caminamos en una santidad compartida. No se necesita que uno o dos solo anden en santidad. Toda la iglesia está llamada a andar en santidad. A mí siempre me ha llamado la atención el cuidado que Dios tiene con nosotros. El salmista en el Salmo 16, hablando del momento de su descanso, el salmista dice: aún de noche, mi conciencia me enseña. Aún de noche, mi conciencia me enseña. Está hablando de lo más profundo del ser, de aquello que es capaz de escuchar a Dios, observando mi vida, evaluando mi vida,
Y entiendo que no hay un momento en el cual Dios no me hable, en el cual Dios no me esté buscando, en el cual Dios quiera tomarme de la mano aunque yo no quiera, aunque otros me jalen. Pero me parece, esas serían las aplicaciones que podemos tomar en una manera personal o como iglesia, hablando acerca de la santidad comienza con la purificación del corazón. Pero en segundo lugar, verso 21. Verso 21 habla de la santidad o que la santidad se manifiesta en la comunión del pueblo. La santidad se manifiesta en la comunión del pueblo. Pero para darle sentido, de verso 20 y verso 21 leamos, dice lo siguiente. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado. A una, todos estaban limpios. Y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad. Y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra. Y dice el propósito, para buscar a Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes? Verso 21 comienza diciendo, comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad. ¿Comieron qué? La Pascua. La Pascua del verso 20. Pero el verso 20 anticipa que antes de que ellos pudieran sacrificar el cordero pascual, se habían purificado. Pero el verso 21 nos habla de otro grupo de personas. Dice que los sacerdotes y los levitas se habían purificado, verso 20. Pero el verso 21 dice, comieron también los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad. Otra vez, los que habían vuelto del cautiverio, esos 50,000 judíos, y seguramente algunos que por los 20 años que pasó para reconstruir el templo, habían nacido allí. Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra. ¿Quiénes eran estos todos aquellos que se apartaron de las inmundicias de las gentes de la tierra? Bueno, podríamos pensar que pudieran ser aquellos judíos que nunca fueron exiliados, es decir, la comunidad más pobre de Jerusalén, aquellos que quedaron en Jerusalén, que eran los más pobres, pero que al ser más pobres también y al haber quedado en Jerusalén, Jerusalén fue repoblada y fue repoblada con samaritanos, fue repoblada con sirios, fue repoblada con gentes que vivían a los alrededores de Palestina, a los alrededores de Jerusalén. Y seguramente tuvieron la tentación de emparentarse y de comprometerse con personas que no eran judías. Y de esa manera se contaminaron de la misma manera también que se habían contaminado los que fueron exiliados. ¿Qué fue la contaminación? La idolatría. La razón por que Dios los llevó 70 años al exilio fue la idolatría. Y tú puedes pensar, pastor, hoy en día no tenemos estatuillas a quien adoramos. Hoy en día no tenemos estampitas. Eso fuera a ser en los siglos pasados, pero en el siglo XXI eso no es lo que está primero en nuestro corazón. Claro, hoy nos hemos modernizado. Hoy tenemos otras cosas que le han quitado el lugar a Dios en nuestro corazón, del centro de nuestras vidas. Una de esas cosas es el trabajo. Aunque el trabajo es un bien dado por Dios para que todo ser humano pueda, a través del esfuerzo de sus manos, tener lo que es necesario como sustento por la bendición de Dios. Pero hemos hecho del trabajo nuestro Dios porque nos levantamos pensando en el trabajo. Vamos al trabajo, salimos del trabajo y seguimos trabajando en nuestros pensamientos por lo que tenemos que hacer en el trabajo. Y entonces nuestro Dios se ha vuelto el trabajo. Y por esa razón muchos, por cosas que tienen que hacer, entre comillas, el trabajo, no están aquí adorando al Señor. Que muchos se han acostumbrado que desde sus hogares sí pueden ver una transmisión por redes sociales.
pero se pierden el contacto con sus hermanos, el contacto que da la coinonía, la familiaridad que solo puede existir cuando estamos juntos, adorando al Señor. Así que ahí tenemos un ídolo. Un ídolo también es la familia, porque la familia se vuelve el centro de nuestra existencia. Y al ser el centro de nuestra existencia, quitamos a Dios del lugar que le corresponde. Y por eso tenemos celebraciones que hacemos los domingos de familia. Nos vamos al campo. Y tú tienes buenas excusas como, pero no hay otro día para hacerlo, pastor. No hay otro momento. Y si en el campo te pasara algo, ¿a quién lo culparías? Y no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser así, pero hermanos, cada vez que quitamos del centro de nuestras vidas a Dios, nos exponemos. Porque hemos sido redimidos, dice Pablo a los Efesios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el Señor reclama la adoración de sus hijos. Por algo somos el templo de Dios. Por lo tanto, entonces, ahí tenemos otro ídolo. Otro ídolo son los estudios. Personas que viven sencillamente para el estudio. Y muchos no están aquí esta mañana, jóvenes, personas que están haciendo un doctorado, una maestría, no están aquí. Porque el domingo es mi día. Y puedo hacer en ese día lo que deseo. Pero no te das cuenta que estás dejando a Dios de lado. Que estás sacando a Dios del centro de tu vida. Eso está pasando. Hay 3 cultos. Tienes tantas cosas que hacer. Levántate a las 8. Ven al culto de las 8. Te queda todo el día para ir reflexionando en lo que has escuchado e ir haciendo tu trabajo. El escritor de Hebreos recuerda y dice, no tengan por costumbre, como algunos tienen, de no adorar al Señor. De no venir para juntos adorar al Señor. Así que sencillamente los estudios pueden ser otro ídolo. Las cosas materiales, vivimos, desde que abrimos nuestros ojos estamos pensando en cómo tener más. ¿Cómo hacer para no tener más? Pero hermanos, nos equivocamos. Sales del vientre desnudo. Iba a decir otra palabra, pero mejor desnudo. Y cuando mueres, otros te cambian, te quitan lo que tienes y te ponen lo que quieren. Con razón el apóstol Pablo va a decir, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada tampoco podemos llevar. Y acumulamos tantas cosas, nos hacemos de tantas cosas y ¿sabes? Para desunir la familia, para destruir la familia. Porque cuando tú ya no estás, los que tú has criado se vuelven águilas. Y se pican entre ellos. Y seguramente desde el lugar donde tú estés, sentirás tanta tristeza. Y verás cómo desperdiciaste días de tu vida sin adorar al Señor. Pero ahí tenemos. Estas personas podrían haber sido
judíos que se quedaron, que no fueron enviados al exilio, pero que se emparentaron con otras comunidades alrededor y estaban ofendiendo a Dios porque comenzaron seguramente a participar de los rituales de los dioses paganos de ese momento. Pero dice que ellos también se purificaron, se apartaron de las inmundicias, una palabra muy fuerte. Se apartaron de las inmundicias de la gente de la tierra. Otros dicen que podría haber sido prosélitos, personas que al mirar todo lo que involucraba la religión judía, se sometieron a la circuncisión y al bautismo y abrazaron la religiosidad judía, las ceremonias judías de purificación y de adoración a Dios. Así que esos dos grupos podrían ser los que se menciona aquí en todos aquellos que habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. La Pascua era una fiesta de redención, una fiesta de unidad, una fiesta de libertad. Reunía a toda la nación bajo la memoria de la sangre del Cordero. Y aquí vemos que no solo participaron los judíos, sino también probablemente gentiles convertidos al judaísmo. O judíos que habían quedado también del cautiverio, que no habían ido al exilio. Los que se habían apartado de las inmundicias de la gente. Era una comunidad de fe, una comunidad de pureza, no por linaje. Para participar de la fiesta de la Pascua, que se menciona en Éxodo capítulo 12, que la fiesta de la Pascua fue producto de la última plaga que Dios mandó para que su pueblo pudiera salir de Egipto. Por 9 veces se había presentado Moisés delante de Faraón. Y lo que Dios había mandado a Moisés decirle a Faraón era: Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Con qué propósito? Para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y Faraón endurecía su corazón, pero Dios había escuchado el clamor del pueblo que por 430 años había estado cautivo en Egipto. Y entonces Dios le dice a Moisés: di al pueblo que vaya y seleccione una oveja que no tenga ningún defecto y que lo tenga, eso fue en el día 10, que lo tenga seleccionado ahí hasta el día 14. En el día 14 lo sacrificarás. Y su sangre en una bandeja. Y con un manojillo lo que harás fue pintar los dinteles de tu puerta, con el propósito de que yo he decretado la muerte de todo primogénito, ya sea de hombre, ya sea de esclavo, ya sea de animales. Pero cuando la muerte vea los dinteles puestos en la pared, saltará esa casa. Y por eso Pascua en el hebreo significa saltar. Saltar. Pero en el sentido espiritual, ¿qué significaba? Significaba libertad para el judío. Porque a través de esa plaga, Faraón finalmente los iba a dejar salir. Significaba redención por el sacrificio del cordero y la marca en la puerta de los dinteles con la sangre del cordero. Significaba también para ellos no solamente libertad y redención, significaba también restauración de su comunión con Dios, porque iban a ir al desierto ¿para qué? Para adorar a Dios. Todo eso simbolizaba sencillamente la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento. Todo eso. Por eso es que había que purificarse, porque la comunión verdadera se da entre los que se han purificado. Pero ahora mira la Pascua en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y verso 8. 1 Corintios capítulo 5, verso 7 y verso 8.
Síganlo buscando usted, porque yo quiero buscar otro pasaje para leerles después también. Pero 1 Corintios, capítulo 5, verso 7 y verso 8 dice lo siguiente. Limpiaos pues de la vieja levadura, lo que antes acostumbraban a hacer, antes de conocer a Dios, antes de que Cristo viniera a sus vidas. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y mira, ¿la razón de qué? Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que da libertad de la esclavitud del pecado, que redime del pecado, de la culpa del pecado. Jesús, que a través de su sacrificio nos acerca al Padre en comunión. Todo lo que simbolizaba la Pascua en el Antiguo Testamento lo tenemos como significado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que cuando celebramos la mesa del Señor, cuando estamos aquí reunidos cada fin de mes celebrando la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, la libertad del pecado, la redención del pecado, y estamos recordando el acercamiento a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y el escritor de Hebreos va a decir que por un solo sacrificio tenemos entrada a la presencia del Padre. Un solo sacrificio fue suficiente. Cuando Juan ve venir a Jesús antes del bautismo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero pascual. Jesús establece su morada en nuestro ser, en nuestra vida. Jesús es mediador de un nuevo pacto, como dice Hebreos capítulo 9, versos 11 al verso 15. ¿Qué de la iglesia? ¿Qué es lo que debe ser la iglesia? La iglesia es el pueblo restaurado, salvado del pecado. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo? A razón del Cordero Pascual. A razón de que el Cordero ya fue sacrificado una vez y para siempre. O nos otorgó libertad del pecado. Nos redimió de las consecuencias del pecado, la culpa y la deuda que teníamos delante del Padre. Y nos lleva a tener comunión con Dios. Así que la iglesia sencillamente experimenta la salvación del pecado. La iglesia celebra una Pascua espiritual continua, la Santa Cena. Continuamente celebramos una Pascua espiritual. La iglesia está llamada a vivir en obediencia al nuevo pacto, no con sacrificios físicos, sino con sacrificios espirituales, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que parece nos olvidamos que somos nosotros también considerados como sacerdocio santo. Y el apóstol Pedro, hablando acerca de nuestra adoración al Señor, dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El verso 21 que acabamos de leer en Esdras 6 termina con esta expresión, con esta oración, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Lo que está diciendo es que necesitamos conocer, necesitamos adorar, necesitamos obedecer a Dios. Por eso es que nos hemos santificado. Por eso es que nos hemos apartado de todo tipo de inmundicia.
Así que el Nuevo Testamento afirma nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. John Owen, un puritano del siglo XVII, dijo lo siguiente: la comunión de los santos solo puede existir cuando hay comunión con el Dios Santo. La comunión de los santos solo puede existir cuando hay comunión con el Dios Santo. Por eso exige de nuestras vidas una reflexión profunda. Exige una introspección de nuestro corazón. ¿Cómo aplicar este verso 21 que habla acerca de la condición en la que celebraron la Pascua? Con el deseo de conocer, con el deseo de adorar y con el deseo de obedecer a Dios. Porque dice, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y el verbo que usa ahí es un verbo que muestra intencionalidad, que muestra deseo. Pero podemos aplicarlo, me parece, de la siguiente manera. La santidad nos une. La santidad nos une, el pecado nos divide. El pecado nos divide. Una iglesia santa disfruta de la verdadera comunión. Una iglesia permisiva sufre la frialdad espiritual. Una iglesia santa disfruta de la verdadera comunión. Una iglesia permisiva sufre frialdad espiritual. Ser parte del pueblo de Dios implica separarse del mundo. No podemos disfrutar de la comunión de los santos mientras abrazamos las inmundicias de este mundo. Hermanos, cuando hablo de mundo, hay que pensar en que la Biblia a lo menos tiene 3 acepciones para la palabra mundo. Cuando uno mira, por ejemplo, el sentido que usa la palabra mundo, Juan 3:16, apartándome del pensamiento de los teólogos reformados, para notar lo que en mi reflexión puedo notar de esa palabra mundo. Allí hace mención a la palabra mundo pensando en las personas, pensando en la gente. No dice algunos cuantos. Encierra ahí una terminología que habla de totalidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice unos cuantos. Habla del mundo. Yo sé que el hombre es responsable de su propio alejamiento de Dios y sé que tiene responsabilidad al no aceptar el ofrecimiento de Dios a la salvación, porque predicamos a todos. A todos se les predica. Pero la palabra mundo allí habla de personas. Pero cuando uno va a Santiago, ahí hablando del pecado que enciende la rueda de la creación, ahí la palabra mundo tiene el sentido de todo lo que existe, todo lo que nuestros ojos pueden ver o no ver. Pero cuando vamos a Primera de Juan habla de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el énfasis ahí es la filosofía de vida que impera en todas las sociedades. Que viven de espaldas a Dios, que han creado sistemas de vida donde Dios no interviene, entre comillas, para ellos. Por eso es muy cómodo para un ateo pensar que Dios no existe, pero no importa si el ateo piense que Dios no existe, porque a pesar de que él piense así, no significa que eso sea real. Por lo tanto, algún día estará frente a Dios para rendir cuentas también de sus acciones. O el agnóstico, o el aquel que diga, si existe Dios pero no se puede conocer. Bueno, está dejando de lado la revelación de Dios para conocerlo. O los gnósticos que piensan que hay grados de conocimiento que te van haciendo más cerca de Dios.
pura filosofía humana. Todas ellas tratando de justificar lo que hacemos con el cuerpo. No, hermanos. Ni castigando al cuerpo ayudas al alma, como decían el prior a Lutero. Ni dándote todas las libertades del mundo, tampoco. Ayudas a liberar el alma de la cárcel del cuerpo, como decían los gnósticos. No. ¿Sabes? Por eso es que John Owen decía, la comunión de los santos solo puede existir cuando hay comunión con el Dios Santo, con el Dios Santo. Ser parte del pueblo de Dios implica entonces separarse del mundo. No podemos disfrutar de la comunión de los santos mientras abrazamos la inmundicia del mundo. Yo sé que nos cuesta, hermanos. Nos cuesta mucho. Y Satanás tiene sus emisarios. Y nuestro propio corazón tiene sus emisarios. Y el mundo tiene sus emisarios. Pero yo no dejo de ser responsable. Por eso la santidad comienza con la purificación del corazón. La santidad se manifiesta en la comunión del pueblo. Pero en tercer lugar, verso 22. La santidad produce gozo en la presencia de Dios. Verso 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Bueno, permítame de alguna manera explicar rápidamente antes de ir a lo que es, sí, lo que tengo del punto 3, pero esto de celebrar con gozo la fiesta solemne de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura estaba pegada a la fiesta de la Pascua. A lo menos habían 3 o 4 cosas significativas en la fiesta de la Pascua, de ingredientes en la fiesta de la Pascua. Uno era el cordero pascual. Otro era sencillamente el hecho de asar al fuego el cordero pascual. Otro era las hierbas amargas. Así que estas cosas, y bueno, las copas. Algunos dicen que a lo menos en la fiesta de la Pascua se bebían 4 copas. Y cada uno tenía su símbolo. Asar el cordero al fuego tenía que ver con pureza, con santificación, con santidad. Las hierbas amargas significaban el dolor de la esclavitud de 430 años esclavizados, que los hacía recordar ese tiempo en Egipto, esclavos. El pan sin levadura era sencillamente para no dejarse contaminar, porque la levadura en el contexto bíblico hablaba de contaminación. Y no había tiempo también para leudar a levadura, porque había que salir apresuradamente. Por eso es que la Pascua la tenían que comer vestidos, cambiados, estando listos también para salir. Pero ahí también se comenzaba la celebración de los panes sin levadura, como expresión de santificación, como expresión de apartarse de todo aquello que pueda contaminarlos, ceremonialmente o moralmente hablando. Y lo hacían por 7 días. El primer día con alegría, con santa convocación, y el 7º día de la misma manera, también con alegría, con gozo. Por eso dice, celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Pero también necesita explicación esta parte que dice, por cuanto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. Bueno, ¿qué rey de Asiria si en ese tiempo Asiria no estaba en el trono? Asiria no era el imperio predominante en aquel tiempo, era el imperio medo-persa.
pero que se consideraba que cada rey que conquistaba un imperio, sus tierras eran suyas también. Y como el imperio medo-persa conquistó Babilonia, y como Babilonia había conquistado a Siria, entonces cuando Persia conquistó Babilonia, también conquistó también Siria. También le pertenecía también todo lo que era el reino asirio. Y por eso se muestra aquí que Dios tocó el corazón del rey de Asiria. Pero sencillamente era el rey del imperio medo-persa. Así que celebraron con gozo la fiesta de los panes sin levadura. El gozo del pueblo no venía del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios en sus vidas. Dios les había concedido el caer en gracia ante reyes extranjeros. El resultado de su santidad fue una adoración gozosa. El gozo, la santidad no se oponen, son inseparables, inseparables. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia en Filipos, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso en Roma. Pero la carta a los filipenses es la carta donde más Pablo emplea la palabra gozo, pero está en la cárcel. Bueno, es que su comunión con Dios no está por encima de sus circunstancias. Sus circunstancias están bajo el control de Dios. Y porque él entiende la soberanía de Dios, él entiende la providencia de Dios, él entiende la voluntad de Dios, Pablo puede decir que cualquiera fuera su situación, él ha aprendido a contentarse. Él ha aprendido a tener contentamiento en su corazón. Porque gozo y santidad son inseparables. El estar en la presencia de Dios, el saber que estás bien con Dios, a pesar de las circunstancias, no anula tu alegría, no anula tu gozo. Creo que más allá del dolor que Mary pudo haber sentido por la pérdida de su esposo, físicamente hablando, creo que es una de las mujeres que más tranquilas vi, aún con la pérdida que tuvo, en mi experiencia de participar de un evento así. Tanto así que el domingo después del fallecimiento de su esposo estaba sentada aquí entre nosotros, cantando y adorando al Señor. Gozo y santidad son inseparables. Como diría Pablo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O como diría Juan, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El apóstol Juan recogiendo las palabras del mismo Señor Jesús. Jonathan Edwards, un puritano del siglo XVIII, de lo que hasta ese momento eran colonias británicas, los Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: la santidad es la fuente más pura del gozo, porque une el alma con el bien supremo, Dios mismo. La santidad es la fuente más pura del gozo, porque une el alma con el bien supremo, Dios mismo. Hermanos, por eso se cantó la ciudad de Dios. Para que podamos entender que en la presencia de Dios hay gozo. Pero ahí estaremos cuando salimos de este mundo. ¿Cómo aplicar este tercer punto a nuestras vidas, a la iglesia? Creo que la aplicación es la siguiente. El gozo verdadero nace de una conciencia limpia. El pecado te roba el gozo, nos roba el gozo. La pureza nos restaura. No hay nada más feliz que un corazón reconciliado con Dios. No hay nada más feliz que un corazón reconciliado con Dios. Tenemos que poner esto en nuestro corazón. No tratemos de desanimar a nadie.
señalamos las faltas, señalamos los pecados, pero no somos jueces. Porque el mismo Señor va a decir, si nosotros juzgamos, somos jueces injustos. Porque el único que juzga justamente es Dios. O esta aplicación, la obediencia trae gozo. El pueblo no solo celebró, sino que obedeció. La obediencia diaria produce alegría constante. Sí. Así nos sentimos cuando sabemos que estamos obedeciendo a Dios. Y lo compartimos. Lo compartimos con alegría cuando tenemos una victoria. Cuando sabemos que hemos sobrevivido a una prueba. O cuando sabemos que hemos vencido una tentación en la vida. Una tercera aplicación sería, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una iglesia gozosa es una iglesia santa. La falta de gozo espiritual es señal de desconexión con la santidad. Ojalá que el próximo domingo no todos vengamos sonriendo, pensando, tengo que mostrar santidad riendo. No. No es eso lo que quiere decir esta aplicación. Habla de una sonrisa natural, producto de una condición interior, de estar en dependencia de Dios, producida por Dios. Y aunque tú no gesticules con tu rostro, el que te mira sabe que estás alegre, sabe que estás contento. ¿Cómo concluimos esta mañana? La reconstrucción del templo fue el comienzo, pero la restauración del corazón fue la meta. La meta no fue reconstruir el templo. La meta para estos judíos fue sencillamente la restauración de su corazón, de su comunión con Dios. El pueblo de Israel aprendió que no se puede adorar sin santidad, ni tener gozo sin pureza. Dios no está buscando rituales. Dios busca corazones limpios. Dios no busca multitudes, sino santos. Santos. Personas apartadas de todo aquello que puede ofender su nombre. Por eso, hermanos, debemos purificar nuestro corazón delante de Dios. Debemos vivir en comunión con los santos, separados del pecado. Debemos experimentar el gozo de una vida santa. Termino con lo que Richard Baxter dijo. Richard Baxter del siglo XVII dijo lo siguiente. Y no sé si lo dijo pensando en ese pasaje que el Señor Jesús dice, llevad mi yugo. O llevad mi carga, que mi yugo es ligero. Pero dice lo siguiente, la santidad no es una carga, sino el camino al descanso eterno. La santidad no es una carga, sino el camino al descanso eterno. Ser santo es comenzar a vivir el cielo aquí en la tierra. Ser santo es comenzar a vivir el cielo aquí en la tierra. Un pedacito de cielo tu vida viviendo en la tierra. Que Dios nos ayude a todos. Que no nos apartemos de las manos de Dios. Dios nunca abre sus manos intencionalmente para soltarnos. Solo cuando tú quitas las manos de sus manos. Que Dios nos ayude a todos, porque todos seguimos siendo susceptibles a fallar a Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu ayuda. Que podamos seguir pensando y reflexionando, Señor, en lo que hasta ahora tú nos has hablado. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para no soltarnos de tus manos.
para ser la iglesia que tú deseas que seamos. Por favor, Padre, usa de tu misericordia, de tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.